Saludos mentes curiosas. Bienvenidos al último episodio de la primera temporada. En este video podrán ver lo que se perdieron de la primera temporada y así revivir estos momentos juntos. Aquí podrán ver un resumen que les permita buscar los episodios que más les interesen, especialmente para aquellos de ustedes que se unieron al canal ya iniciada la temporada. Acompáñanos en este viaje por México para planear tu próxima salida de fin de semana si vives en México o posibles destinos si lo visitas como turista. Comencemos. México es un país multifacético y es uno de los destinos turísticos más apetecidos del continente americano. Ya sea que lo reconozcas por su comida, su gente o su cultura, México tiene algo para todos los gustos. El primer episodio de la temporada fue el punto inicial de esta aventura. Aquí registramos nuestro viaje desde Colombia y nuestra llegada a Ciudad de México, lo cual fue nuestro punto de partida. El segundo episodio de la temporada ha sido el más visto hasta el momento. Aquí les mostramos Ciudad de México a través de sus lugares turísticos más emblemáticos. Perfecto para planear tu próximo viaje. La historia de este país y del continente americano tuvo un antes y un después de la llegada de los españoles. El encuentro de estos dos mundos creó una amalgama de condiciones que le dan al pueblo mexicano una identidad única. Esta identidad mexicana es el tema principal del tercer episodio. Aquí continuamos el recorrido por Ciudad de México mostrándoles un lado más tradicional y divertido. México es un país profundamente católico y de hecho la Basílica de Guadalupe es uno de los centros de peregrinación religiosa más visitados en el mundo. En el episodio 4 podrán conocer la importancia de este lugar y la historia de Juan Diego, un indígena local que se convirtió en santo y sentó las bases para evangelizar a los pueblos prehispánicos. Esta primera temporada del canal refleja un viaje familiar que hicimos en marzo del 2024. En él visitamos una variedad de lugares dentro y cerca de Ciudad de México, recolectando material para todos los gustos. Pero como biólogo, uno de mis temas favoritos es la naturaleza. En el episodio 5 visitamos el Acuario Michín en el centro comercial Parque Tepeyac. Al momento de la visita, este lugar tenía menos de un año en funcionamiento y lo que encontramos fue asombroso. Además de los animales, este lugar recoge una variedad de actividades para niños y grandes donde pasamos un día entero felices en familia. Xochimilco, Chapultepec y Coyoacán fueron nuestro próximo destino para los episodios 6 y 7. Estas tres localidades dentro de Ciudad de México nos ayudaron a experimentar el lado más auténtico de la ciudad. Las trajineras de Xochimilco con sus mariachis fueron una gran excusa para tomar una cerveza fría, disfrutando del paisaje y hablar de la importancia de las chinampas, mientras que el bosque de Chapultepec fue una oportunidad para estar en contacto con la naturaleza en medio de una de las ciudades más grandes del mundo. Coyoacán fue una sorpresa muy agradable, un barrio bohemio lleno de arte y cultura. Sus calles adoquinadas y mercados locales fueron una grata sorpresa, donde aprendimos que la presencia de coyotes hace mucho tiempo fue lo que le dio el nombre a la delegación. Los episodios 8 y 9 fueron dedicados al arte. Primero visitamos el Palacio de Bellas Artes, donde el palacio es tan impresionante como lo que podemos ver dentro de él. Un lugar lleno de historia, dedicado a las artes en todas sus expresiones, con obras de algunos de los artistas mexicanos más reconocidos. Aunque sin duda la artista mexicana de mayor reconocimiento es Frida Kahlo, quien tuvo su propio episodio cuando visitamos la Casa Azul. Aquí turistas de todo el mundo llegan a ver la casa donde nació y vivió esta gran artista. Inclusive algunos dicen que aquí todavía se siente su presencia. Ciudad de México, además de muchas otras cosas, es reconocida por ser la ciudad del mundo con mayor cantidad de museos.
En este viaje visitamos muchos de ellos. Uno de mis favoritos fue el Museo de Historia Natural, que fue el objeto del capítulo 10 y 11. Aquí no solo aprendemos sobre los orígenes del universo y el lugar de nuestro planeta en él, sino cómo este planeta se convirtió en nuestro hogar. Son 2 episodios que intentan explicar el surgimiento de las ciencias a través de grandes mentes de la humanidad. El siguiente capítulo, el número 12, es uno de los más interesantes a mi gusto. Aquí les mostramos el museo más visitado de Ciudad de México, el Museo de Antropología e Historia. Este museo es mundialmente conocido, pero el recorrido es largo, así que hemos dividido la visita en 2 partes. La segunda parte del episodio la pueden ver en el episodio 22. Debo confesar que tratar de ser youtuber no ha sido fácil. Por momentos siento que estoy tratando de nadar en contra de la corriente haciendo este tipo de contenidos, pero me encanta el proceso creativo y no pienso darme por vencido hasta lograrlo. En el episodio 13 trato de ser sincero con ustedes sobre lo que ha sido este proceso. Cuando pensamos en hacer este viaje en familia, una de las cosas que para mí fue un gran anhelo fue poder volar en globo sobre Teotihuacán, una oportunidad única. Es una experiencia en pareja que durará para toda la vida. Tuvimos suerte ese día y si están pensando en qué episodio ver primero, vean el episodio 14. Después del aterrizaje del globo no nos podíamos quedar sin visitar Teotihuacán. Este enigma de la humanidad siempre me ha interesado mucho. Son culturas ancestrales que tenían conocimientos mucho más allá de sus posibilidades. El episodio 15 tiene 10 datos curiosos que no conocía sobre Teotihuacán. Mi interés oculto detrás de este viaje siempre fue la comida. La comida mexicana es mi tipo de cocina favorita y aunque nos hizo falta mucho por probar, el episodio 16 tiene los 10 mejores restaurantes de nuestro viaje. A lo mejor encuentran algo que los sorprenda. Jardines de México es el jardín exterior más grande del mundo. Es un lugar impresionante más allá de su tamaño. Sus colecciones de plantas son de primer nivel y en particular su colección de cactáceas fue un deleite desde el punto de vista biológico. El recorrido está dividido en temáticas. Si les gustan las plantas, no se pierdan el episodio 17. Uno de los lugares más lindos del viaje en mi opinión y uno que nunca olvidaré es el Parque de las Estacas en el estado de Morelos. Fue un buen intercambio el que hice llevándonos memorias para toda la vida. Solo terminé pagando con un reloj que se quedó en el fondo del pozo. Si quieren saber la historia del reloj, miren lo que pasó en el episodio 18. El episodio 19 es para los amantes de la música y la cultura europea. Valquirico es un pueblo que, aunque no es considerado mágico en el sentido tradicional, termina siendo más mágico que muchos otros. Es una reproducción de una villa europea a 3 horas de Ciudad de México que por momentos sentí que me ahorraba el pasaje. Africam Safari fue otro de esos lugares al que compramos las entradas, casi que al mismo tiempo que los tiquetes aéreos. Incluimos una experiencia personalizada con jirafas que terminó siendo una gran adición al paquete, aunque no todo fue positivo. Si les interesa saber por qué, les recomiendo el episodio 20. Hay pocas cosas tan mexicanas como la lucha libre. Cuando logramos conseguir entradas al show, todo superó las expectativas. Ya sea que les interese el tema o solo quieran aprender un poco más de la historia de este deporte, el capítulo 21 seguro que los va a entretener más de lo que creen. La segunda parte de la visita al Museo de Antropología explica 2 de las culturas mexicanas más importantes. Los mayas y los aztecas ambos son mundialmente conocidos pero por logros diferentes. Una fue una civilización basada en las ciencias mientras la otra fue guerrerista y conquistadora. ¿Tú sabes cuál es cuál? El episodio 22 te lo cuenta.
Llegando a cerrar la temporada, el episodio 23 fue una sorpresa inesperada. La laguna de Tequesquitengo fue una de las sorpresas que recordaremos por siempre. En este episodio también tenemos una degustación de dulces mexicanos y nuestro viaje de vuelta a Colombia. Si no han visto la secuencia de la entrevista con el señor de Uber, búsquenla. Estos 23 episodios son el resumen de un viaje de 2 semanas en México, que a su vez se convierten en la primera temporada de un sueño que es poder vivir de esto y seguir haciéndolo. Pero para esto necesitamos de tu apoyo. Debo confesar que me encanta el proceso creativo de principio a fin y espero que eso se vea reflejado en los videos. Al fin del día, si no hay un público que los vea, el esfuerzo es en vano. Tómense el tiempo de buscar por lo menos uno de los videos de la lista que no hayan visto y déjenos un comentario junto con un like. Y háganlo aquí de una vez, estaremos muy agradecidos. Sería imposible haber llegado a este punto sin la ayuda de nuestro público, y aunque todavía hay un largo camino por recorrer, es gracias a ustedes del otro lado de la pantalla que hemos llegado tan lejos. Así que un agradecimiento muy especial a nuestros colaboradores más cercanos, o por lo menos los que nos dejan sus comentarios. La siguiente temporada del canal es Colombia, un país que es tan lindo como diverso. Todavía no tenemos la fecha exacta del lanzamiento de la segunda temporada, pero mientras tanto no se pierdan nuestro nuevo contenido semanalmente en el canal. Hasta el próximo episodio, manténganse curiosas.